Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la segunda mesa de las jornadas, en la que vamos a intentar abordar el estado de la cuestión a nivel de adicciones. Sabemos que es un tema complejo, pero de mucha actualidad y de mucha importancia, tanto a nivel social como a nivel asistencial, y es por eso que le hemos querido dar cabida en las jornadas. El moderador original de esta mesa iba a ser Camilo Vázquez, psiquiatra del PAIPSE, y bueno, que ha sido el creador y el facilitador de que podamos tener esta mesa hoy, pero por motivos de fuerza mayor no ha podido estar y bueno, me ha encargado a mí la misión de moderarla, que soy Irene García Hoyo, psiquiatra. Me formé en Fuenlabrada y llevo desde hace tiempo en el 12 de octubre y en el CAID Los Mesejos, que es un CAID de adolescentes y jóvenes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, sin más paso a presentar al equipo que está hoy con nosotros para presentar esta mesa. Tenemos a Elena Vázquez Ramos, que es psicóloga especialista en psicología clínica, máster en psicoterapia integradora, experta en terapia familiar y máster en la concepción operativa de grupos. Siempre ha desarrollado su trabajo en la Red Pública de Salud Mental de Castilla-La Mancha, trabajando durante años en unidades de conductas adictivas. Ha publicado varios artículos acerca de la psicoterapia de grupo enfocada a los trastornos adictivos. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Guadalajara. Tenemos también a Alfonso Vázquez Moure, licenciado en Medicina y Cirugía. Ha trabajado durante muchos años en la red de adicciones y es el actual coordinador del CAID, del Centro de Adicciones de Alcalá de Henares. Goza de una amplia formación psicoanalítica y en psicoterapia grupal. Tiene una gran experiencia como coordinador de grupos para personas con adicciones, especialmente al alcohol, desde la óptica del psicodrama y del grupo operativo. Y por último, tenemos a Guillermo Ponce Alfaro, que es psiquiatra, primera promoción de residentes del 12 de octubre, y coordinó durante muchos años la UCA, la Unidad de Conductas Adictivas del antiguo Área 11, una unidad que fue de referencia en la red de salud mental. Ha compatibilizado su labor terapéutica con una importante actividad investigadora en torno a la neurobiología y genética de las adicciones. Actualmente trabaja como psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Aguacate, en Carabanchel. Bueno, cada uno dispondrá de 30 minutos para dar su punto de vista y luego reservaremos unos 25 minutos para que puedan plantearse preguntas entre los ponentes y la sala también. Pero antes de empezar a darles paso a sus presentaciones, quería apuntar el cambio que tenemos con el actual Plan de Salud Mental y Adicciones del 2022-2024, que en comparación con el plan anterior del 2018-2020 vemos que amplía de manera importante el número de objetivos en relación al tema de las adicciones, pasando de 3 que teníamos en el anterior plan a 11 del actual. Además del aumento del poquito número de objetivos del anterior plan, vimos en la evaluación realizada de que de las 11 líneas estratégicas fue la de adicciones la que menor cumplimiento tuvo, que fue tan solo del 46,7% de las actuaciones previstas, en comparación con el 87% del cumplimiento a nivel general. Bueno, esta disparidad de cumplimiento se justificó porque no fue hasta el 2019 que se unificaron las redes de salud mental y de adicciones. De hecho, la oficina regional pasa a ser Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental a ser Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones en ese momento. Bueno, esperamos que tanto la unificación de redes como la ampliación de los objetivos repercutan en una mejora en la atención que reciben tanto pacientes como profesionales de la red. Y sin más, doy paso a las presentaciones. Va a empezar Alfonso y os dejo con él. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Camilo por... ¿Sí? ¿Se oye? Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Camilo por haber pensado en mí, en dar esta primera presentación, ¿no? Y cuando me lo planteó, yo me hice un esquema de qué podía contaros, ¿no? Entonces, me parecía interesante, ¿no?, poder hacer un breve resumen de cómo hemos llegado, ¿no?,
a este plan de salud mental y adicciones, ¿no? Y entonces pensaba, ¿no?, hacer un breve recorrido, ¿no? Y bueno, ir viendo algunas cosas, saber cómo se ha ido produciendo toda esta evolución en la red de drogodependencias, ¿no? En el siglo XIX prácticamente no existía nada, es decir, existían los centros psiquiátricos provinciales y poco más, ¿no? Ya en los años 20, ¿no?, se crea el Instituto Nacional de Previsión, ¿no?, que intenta hacer una mínima red de cobertura sanitaria, ¿no? Y en el año 31 se forma, ¿no?, el Consejo Superior Psiquiátrico, del que es director, ¿no?, el doctor Rodríguez Lafora, ¿no? Ya en el 34 y hasta el 36 comienzan a abrir los dispensarios de higiene mental y toxicomanías, que son, de alguna manera, el punto de referencia a partir del cual se intentó crear un plan de dispensarios de higiene mental y toxicomanías en el resto de España, pero llegó la Guerra Civil y todo eso se tuvo que parar, ¿no? Y desde ese momento hasta el año más o menos 50, hasta después de la Segunda Guerra Mundial en general, ¿no?, bueno, se provocó ahí un aislamiento político, social, ¿no?, en el que la atención de trastornos adictivos se centraba fundamentalmente, ¿no?, en población alcohólica, era poco estructurada, ¿no?, no seguía un protocolo, una idea, ¿no?, de cómo íbamos a atenderles, ¿no?, y se atendía sobre todo en hospitales psiquiátricos y también con mucha intervención de centros religiosos, ¿no? En los años 40 ya se cambia, ¿no?, empiezan a surgir las secciones de psiquiatría y higiene mental, que dependen de la Jefatura Provincial de Sanidad. Estas, a su vez, después han dado lugar a los centros de salud mental. Y en el año 44, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, ¿no?, se crea el seguro obligatorio de enfermedad, ¿no?, y comienza la asistencia extrahospitalaria, ¿no?, en algunas especialidades, ¿no?, incluyendo psiquiatría, que en aquel momento estaba incluida como neuropsiquiatría, ¿no? Se atendía a psiquiatría y a neurología de forma coordinada, ¿no? Y ya en los años 60, ¿no?, se amplía, ¿no?, la cobertura asistencial, se crea la seguridad social, comienza la asistencia hospitalaria, se crean los servicios de especialidades de medicina, ¿no? Psiquiatría sigue estando todavía, ¿no?, en los psiquiátricos. Psiquiatría siempre tarda un poco más, ¿no? Y podemos cifrar, ¿no?, situar, ¿no?, el inicio bajo mi punto de vista, ¿no?, del tratamiento del consumo de sustancias en el año 61, ¿no?, con el dispensario antialcohólico de Madrid, que lo llevaba, bueno, no me saldrá cuando no piense en él. Joaquín Santo Domingo, exactamente. Sirve de base este dispensario antialcohólico para crear los dispensarios antialcohólicos en el resto de España, pero no se llega, ¿no?, a completar. Se forman en algunas ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero no se crea, ¿no?, una estructura de red como tal, ¿no? En el año 74, coincidiendo, ¿no?, con todo este resurgir, ¿no?, contracultural, por decirlo de alguna manera, ¿no?, comienzan a surgir problemas de consumo de drogas, ¿no?, en España, y se crea una comisión interministerial que lo que pretende, ¿no?, es intentar dar una respuesta, ¿no?, con respecto al tema de las drogodependencias. Llega a estar publicado, ¿no?, el artículo, ¿no?, creo que en una revista de salud pública, ¿no?, y siendo vicepresidente Fraga, intenta crear esta operación, ¿no?, operación de arcoíris, ¿no?, que intentaba dar una cobertura asistencial. Es, dijéramos, como el prolegómeno del Plan Nacional sobre Drogas, pero todo esto se paraliza de nuevo, es decir, se muere Franco y bueno, pues todo eso se queda paralizado, ¿no? En el 76 comienza la formación, ¿no?, de médicos internos residentes, ¿no?, y la psiquiatría comienza en el año 73. Yo cuando lo leí quedé estupefacto. 3 plazas, 3. Bueno, al mismo tiempo que ocurre esto, ¿no?, es la época en la que comienza la epidemia de la heroína y comienza la epidemia del VIH y de las enfermedades transmisibles asociadas al VIH, ¿no? Y coincide con que se produce una claudicación de la asistencia
al drogodependiente, ¿no? Se produce como una especie de despsiquiatrización de la adicción. Yo entiendo que podría ser, ¿no?, un momento especialmente complicado, era una patología que se le vino de encima, que no sabían cómo tratarla. Bueno, el hecho es que no se trató, y entonces esto lo que dio lugar, ¿no?, es que pasaran a intervenir, ¿no?, asociaciones, pasaran a intervenir, pasaran a cobrar un protagonismo las comunidades terapéuticas con una asistencia no sanitaria, con lo cual empezamos ¿no?, con toda esta problemática de la heroína y de las enfermedades transmisibles con muchas carencias, ¿no? En esos momentos, ¿no?, no había nada estructurado, ¿no? Cada uno, digamos, que hacía la guerra un poco por su cuenta, las diputaciones por su lado, los planes locales por su lado, ¿no? Señalo aquí, ¿no?, lo de que empiezan a aparecer centros con cierta organización, ¿no?, dependientes del Cruz Roja. En el 79 aparece el centro de Fúcar, en el 82 aparece el centro de Marroquina, y ya más adelante, en el 96, ¿no?, ya coincidiendo con los programas de reducción de daños, aparece el centro de Doctor Santero, ¿no? El hecho es que se había creado un clima, ¿no?, de inestabilidad social y relacionado con el consumo de heroína, con la delincuencia y con toda esta situación, ¿no?, que forzó a que en el Congreso se planteara que algo había que hacer con esta problemática, ¿no? Empezaron a pensar en esta idea, ¿no?, hacia el año 83, y el Plan Nacional sobre Drogas se instaura, ¿no?, se pone en marcha el 24 de julio del 85, lo crea, es ministro de Sanidad en aquel momento, ¿no?, Ernest Just, que después ha sido, bueno, lo asesinó ETA después, ¿no? Al mismo momento que se crea, en el mismo momento que se crean los planes nacionales sobre drogas, se crean los planes regionales sobre drogas, ¿no? Comienza inmediatamente en Madrid el plan regional sobre drogas, ¿no?, y las distintas coordinaciones con distintas entidades, con las ONGs y demás, ¿no? De tal manera que partimos de una situación en la que predomina, ¿no?, una asistencia en las comunidades terapéuticas en las que no hay prácticamente asistencia sanitaria, en la que predomina, ¿no?, una cobertura social, creando redes paralelas. Lo que ahí que pone especialización se refiere a que se crean redes paralelas a la red sanitaria, ¿no? Y cuando empieza a organizar el Plan Nacional sobre Drogas las cosas, ¿no?, empiezan a cambiar un poco la situación. El Plan Nacional no tiene capacidad ejecutiva. El Plan Nacional simplemente es un órgano coordinador, es un órgano de coordinación interministerial y es un órgano de coordinación entre las distintas consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, pero él no tiene capacidad ejecutiva. Tiene una capacidad organizativa, tiene una capacidad formativa, tiene una capacidad económica, pero no puede decir lo que hay que hacer con respecto al consumo de drogas. Sí da ideas, y eso es lo que pretende hacer con estas comisiones interministeriales e interautonómicas. Entonces, cuando se incluyen los planes regionales en esta situación, empieza a organizarse un poco más la situación, ¿no? Siguen las comunidades terapéuticas como eje fundamental del tratamiento, ¿no? Pero ya no dan abasto, es decir, necesitan centros ambulatorios que las provean. Ahí es cuando surgen, ¿no?, los centros de drogodependencias. Ahí es cuando se incluyen los médicos generalistas y los médicos de atención primaria, ¿no?, debido, ¿no?, a todo esto que hemos hablado antes, ¿no?, de la psiquiatrización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que hacíamos es recoger pacientes, ¿no?, aceptar pacientes, desintoxicarles nosotros, o bien desintoxicarles en los centros hospitalarios, ¿no? Después daré una indicación de cómo es esto de la desintoxicación hospitalaria, y de ahí se derivaban a las comunidades terapéuticas. En este momento la comunidad terapéutica, digamos que era como el referente, ¿no?, de las cosas bien hechas, de las formas adecuadas, ¿no?, y de las formas buenas de trabajar. Su forma de trabajar consistía en exigencia de remisión al consumo. No se podía permitir el consumo de sustancias. Yo recuerdo todavía cuando los pacientes les hacías una desintoxicación y recaían, los echabas, los sancionabas, primero tenían que irse una semana, después un mes y después se iban definitivamente. Con lo cual, esta era la situación en la que había. La forma que tenía de manejarse a nivel
a nivel psicológico, ¿no? Con las estrategias de prevención de recaídas, las estrategias de habilidades de afrontamiento, ¿no? Y desde el punto de vista médico lo que prevalecían eran los programas de mantenimiento con antagonistas, ¿no? con la naltrexona. Todo esto a lo que condujo fue que la población recaía, no venía a los centros porque sabía lo que le iba a ocurrir, ¿no? La infección por VIH, ¿no? Se iba extendiendo, las enfermedades se iban extendiendo, ¿no? Y esto, pues hubo que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Y había que trabajar con la idea de que el paciente iba a consumir, ¿no? Con lo cual había que rebajar las exigencias, aceptar la tolerancia al consumo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hacer un reforzamiento, ¿no? En el aspecto sanitario con todo lo que estaba ocurriendo a nivel de las enfermedades infecciosas, ¿no? Muy importante, ¿no? El tema de se empieza a tener en cuenta la opinión del paciente, los derechos humanos de los pacientes, y se da valor, ¿no? a las redes públicas frente a estas redes separadas que se trataban, ¿no? a los pacientes de la manera que antes que hemos tratado, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Aquí influyen, o por lo menos a mí me influyeron, ¿no? Una serie de conceptos que son fundamentales, ¿no? El modelo transteórico de cambio de Prochaska y Clemente, ¿no? Para la gente de mi generación fue un cambio radical. Esto era una forma distinta de tratar a como se trataba hasta aquel momento. Y para mí, más que todavía que el modelo transteórico del cambio, la entrevista motivacional para mí fue un antes y un después, ¿no? A partir de ahí, el acceso, ¿no? a las terapias psicodinámicas estaban al lado, ¿no? Todo esto además estaba favorecido, ¿no? por la hipótesis de la automedicación, ¿no? Que básicamente consiste en que los pacientes no eran viciosos, los pacientes consumían aquello que les provocaba, que les facilitaba una mejoría de su sintomatología. Consumían heroína porque así se sentían menos angustiados, y consumían muchos de ellos cocaína, ¿no? Esto lo siguen diciendo en la consulta, porque les ayuda a focalizarse, les ayuda a tranquilizarse, ¿no? Entonces, esta hipótesis de automedicación surge en los 80 con Cancian, pero en España yo diría que el difusor claro, fundamental, fue Miguel Casas, ¿no? Asociado a esto, ¿no? Surgen la piedra angular de los programas de reducción del daño son los programas de mantenimiento con agonistas, ¿no? Fundamentalmente la metadona, también la buprenorfina, y en su momento también fue el LAM, el levoalfa-acetilmetadol, que se suprimió por efectos secundarios, ¿no? Y al mismo tiempo que ocurría todo esto, se dio prevalencia, ¿no? a las condiciones sanitarias, ¿no? Empezaron a surgir, ¿no? nuevas formas de tratar a los pacientes, los programas de intercambio de jeringuillas, las narcosalas, ¿no? Todo esto se ve potenciado, yo diría, a un altísimo nivel, ¿no? con la creación de la Agencia Antidroga en el año 96, ¿no? La creación de la Agencia Antidroga supuso, ¿no? dar una prioridad clara, radical, ¿no? a los programas de reducción del daño, ¿no? Había mucho dinero. Yo recuerdo en aquel momento, ¿no? Que incluso Salud Mental tenía ciertas resquemores, ¿no? con la Agencia Antidroga, porque se invertía mucho más dinero en drogodependencias que en salud mental, ¿no? La duración de la Agencia Antidroga es para tener en cuenta, fueron casi 20 años. Lo que ocurrió es que en el 17, de la noche para la mañana, y sin información previa, ¿no? pasamos a depender de salud pública. No me preguntéis cómo se produjo esto, porque no lo sé. No lo sé yo, no lo sabe nadie de nuestro centro. Estuvimos allí, ¿no? como 2 años, fue una incorporación breve, y desde el año 19 estamos incluidos en la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, y también, de un día para otro, sin saber por qué ni por qué no, un día llegamos al centro y dice, oye, que dependemos, que nos han fusionado con salud mental. Pues vale, pues nos han fusionado con salud mental. No supuso en aquel momento en nuestro trabajo ninguna modificación, ningún cambio, y así fueron las cosas, así fue como se produjeron. El hecho es que desde el 19 ¿no? Tenemos 2 redes que están asociadas, y yo os voy a contar un poco cómo es la red de adicciones, ¿no? Tiene el núcleo fundamental son los centros de drogodependencias, que ahora nos han cambiado también el nombre.
Antes nos llamábamos Centro de Atención Integral a las Drogodependencias y ahora nos llamamos Centro de Trastornos Adictivos, ¿no? Son 24 dispositivos ambulatorios, ¿no? 18 están conveniados con los ayuntamientos, ¿no? Yo formo parte del Ayuntamiento de Alcalá. 5 tienen contrato de servicios, tienen gestión privada, siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, y uno, el CAI de Vallecas, está directamente gestionado por la propia comunidad, ¿no? Como apoyo residencial para desintoxicación y deshabituación, ¿no? Están estos centros. Están el Rodríguez Lafora, que tiene sus 2 fases, con la fase de desintoxicación, que son 12 camas, ¿no? Y con la fase de deshabituación, que son 20 camas. Sigue, por ahora, el Ramón y Cajal y Enriqueta Ochoa con la desintoxicación ambulatoria, 2 camas, ¿no? Cuando estábamos en los PLSD teníamos 2 camas en el Ramón y Cajal, teníamos 6 camas en el Marañón y después teníamos un par de pisos en los que se hacían desintoxicaciones, uno en Leganés y otro no me acuerdo dónde era, ¿no? Quiero decir que con una dotación sanitaria pues escasita, ¿no? Y en el momento actual tenemos los CHTDs, ¿no? De desintoxicación y deshabituación, que tienen 90 camas. Estos centros también están contratados, son centros privados que están subvencionados por la Comunidad de Madrid. Tiene 30 camas la clínica de Nuestra Señora de la Paz, tiene 20 camas la clínica del Doctor León, que está gestionada por Proyecto Hombre, ¿no? Tiene una planta allí, y el CHTD del Sanatorio Esquerdo, que tiene 40 camas, ¿no? Hay recursos residenciales para apoyo, ¿no? Al tratamiento ambulatorio, fundamentalmente el tratamiento en los centros de día del Doctor León y de Nuestra Señora de la Paz, que tiene cada uno 20 camas, y después también el CAI de Usera, ¿no? Lleva el CAI Sur, lleva 20 plazas de patología dual, ¿no? Y son residenciales porque estos pacientes están en pisos de apoyo al tratamiento, ¿no? Y hay servicios residenciales de cuidados, ¿no? Uno de menor duración, que son los centros residenciales de cuidados, son 2 unidades que tienen 55 plazas, ¿no? Están alrededor de 3 meses, 4 meses más o menos, ¿no? Y los centros de estancia prolongada son 3 unidades que tienen 85 plazas y ahí están pues bueno, el tiempo que precisen, ¿no? En los CHTD hay una primera fase de desintoxicación y después hay una segunda fase de deshabituación que pueden estar, pues eso, alrededor de unos 3 meses más o menos, ¿no? Nosotros, una vez que planteamos, nosotros no decidimos el centro a dónde va, nosotros solicitamos lo que queremos pedir, ¿no? Y la Comunidad de Madrid decide, suelen hacernos caso, pero deciden a los centros a los que van y pueden proponer otras rutas alternativas a los centros, ¿no? La red de adicciones tiene estos recursos humanos. Estos son los profesionales, lo podéis ver, ¿no? En el plan de salud mental, viene ahí especificado, ¿no? Entonces tiene 81 profesionales que son psicólogos clínicos, tiene 14 psicólogos que son psicólogos general sanitario. Sabemos que esto es un problema, son psicólogos que están contratados por los ayuntamientos que no pueden ejercer porque no tienen el título de psicología clínica y, pues bueno, hacen funciones que no son directamente de atención. Con los profesionales de la medicina veis que somos 58, ¿no? Estamos en esta situación que os había comentado antes también, ¿no? Y como esto incluye toda la red de adicciones, veis que hay 20 psiquiatras, contando los hospitales a los que derivamos y demás. Hay farmacéuticos porque hay unos centros en los que se elabora el clorhidrato de metadona que después se distribuye a distintos centros para después administrarle a los pacientes, ¿no? Hay 94 personas que son de enfermeros, ¿no? Hay trabajadores sociales, hay terapeutas ocupacionales, educadores sociales y asistentes clínicos, ¿no? Y vamos a centrarnos un poco más ahora, ¿no? En el tiempo que nos queda, en los objetivos, ¿no? Que nos plantea, ¿no? Este plan de salud mental, ¿no? Y iré diciendo cosas que me van ocurriendo, que se me van ocurriendo en función de lo que vayamos viendo. El primer objetivo es facilitar la integración de la atención de adicciones en el SER+, ¿no? Vale, me pregunto cómo lo vamos a hacer, ¿no? Aunque nos están dando pistas, ¿no? Es decir, la primera es la vinculación de los profesionales con el SER+. A nosotros,
Coincidiendo con todo esto, ¿no?, han coincidido las renovaciones de los convenios con los ayuntamientos y nos han renovado por 4 años prorrogables a otros 4 años más. Con lo cual, vamos a darnos un tiempo de latencia de 8 años y después de 8 años yo no descartaría, ¿no?, que se suprimieran estos convenios y que se pasara todo a salud mental. ¿Cómo? No lo sé. La forma de integración con las adicciones, ¿no?, ahí especifica como objetivo, ¿no?, hacer formación en trastornos adictivos. Es decir, nosotros desde siempre, ¿no?, atendemos MIRES, PIRES, EIRES, ¿no?, están implicados en nuestro tratamiento, atienden a pacientes a nivel individual, supervisándolo con los profesionales que son los tutores de cada caso, asisten a los grupos, es decir, están integrados en nuestro funcionamiento, ¿no? Y la gran innovación que nos plantea la Comunidad de Madrid, ¿no?, es la historia clínica electrónica de AP. Entonces, cada vez que preguntas, ¿no?, cómo va a ser esto de la historia clínica de AP, ¿no?, parece que hay ahí como una especie de fantasma, ¿no?, que lo va a solucionar todo, pero no sabemos qué va a venir aquí. Aquí no sabemos qué ocurre, no sabemos si van a venir con una base de datos para pedirnos información, no sabemos si va a ser un gran hermano que nos va a controlar el tiempo de atención a cada paciente de forma minuciosa. Quiero decir, que nos está volviendo un poco paranoicos, ¿no?, la historia clínica de AP. Otro objetivo de los trastornos adictivos, ¿no?, es la coordinación asistencial entre salud mental y adicciones. Lo que proponen es que hay un representante, ¿no?, de la red de adicciones que sea interlocutor con salud mental. En salud mental hay una persona que sea el representante de la interlocución con adicciones y que se establezca una coordinación, ¿no? Al mismo tiempo que se establece esta coordinación entre salud mental y adicciones, también plantean una coordinación con primaria, con salud mental y con adicciones. Bueno, me parece... Aquí tengo que decir que nosotros llevamos una ventaja. Vamos a ver, nosotros tuvimos en su momento una coordinadora, ¿no?, que con el anterior jefe de servicio del hospital, con Fernández Liria, ¿no?, crearon, ¿no?, una cosa que se llamaba la unidad funcional de atención a las drogodependencias, ¿no? Y ahí se crearon, ¿no?, una serie de mecanismos de interrelación entre el hospital y el centro de adicciones, que sigue vigente en el momento actual, ¿no?, que estamos incorporados, ¿no?, a mesas de trabajo, mesas de pacientes psicóticos, de trastorno mental grave, trastorno de personalidad. Quiero decir, que estamos integrados en el funcionamiento, ¿no? Pero bueno, después plantean, ¿no?, con lo cual, bueno, esto lo llevamos andado con respecto al hospital, pero esto no pasa en todos los CAI de la Comunidad de Madrid. En este sentido somos unos privilegiados, ¿no? Esto sí ya es muy importante, es decir, la mejoría de la calidad asistencial promoviendo la adecuación a estándares. Este es nuestro caballo de batalla hoy, ¿no? Porque estas dos palabritas, los protocolos y la información de las variables, es lo que nos está dando guerra de una manera importante, ¿no? Esto nos llegó en el año 19, ¿no?, la anterior coordinadora, que ha estado coordinando hasta el año pasado, ¿no?, dijo que esto no era asumible, no podíamos asumirlo y que, por lo tanto, cuando la comunidad nos diera una base de datos adecuada, pues empezaríamos a utilizarlo. Este año, como había que firmar convenios, pues lo hemos empezado a estudiar y lo hemos empezado a utilizar, y un poco lo que plantean los protocolos es lo siguiente. Hay un primer protocolo que lo que se trata es de diagnosticar, ¿no?, es decir, especifica, es DSM, DSM y DSM, ¿no?, con lo cual es criterios diagnósticos para distintas sustancias y lo agrupa después por distintas sustancias. Hay 9 agrupaciones, ¿no? El segundo protocolo lo que nos plantea es que hagamos diagnósticos tanto de trastorno mental primario como secundario, patología orgánica y otras problemáticas fundamentalmente sociales, problemas de relación, de maltrato, etc. El protocolo 3 lo que nos plantea, ¿no?, es que hagamos un tratamiento por agrupación de perfiles. De aquellos 9 agrupaciones que hacíamos, lo reducen a 4, ¿no?
Y básicamente, ¿no?, lo que plantean es que hay un primer grupo que tiene que ver todo con la heroína, otro segundo grupo que tiene que ver todo con la cocaína, otro tercer grupo con el alcohol y otro cuarto grupo con el cannabis, ¿no? El protocolo 5, ¿no?, nos habla de la evaluación de la eficacia, ¿no? Entonces divide, tenemos que informar de si están sin respuesta, si están sin respuesta inicial o empiezan a dar alguna respuesta, si están en remisión inicial, si llevan menos de 3 meses sin consumir, si están en remisión continuada. Y pongo esta formulita porque esto es lo que pone en el protocolo. Es decir, nosotros tenemos que darle, ¿no?, una X, que es sumar los criterios que puntúan, ¿no?, en el DSM, y sumar también la frecuencia con la que consumen y la cantidad que consumen y la vía que consumen. Eso nos da un número y cada 6 meses tenemos que volver a hacer lo mismo, restar, multiplicar por 100 y dividir por la X. Esto cada 6 meses. ¿No? ¿Está bien? El protocolo 5, ¿no?, lo que nos plantea, ¿no?, estas son las dos grandes innovaciones, bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, la atención temprana frente al consumo de sustancias, ¿no?, que básicamente lo que incluye son pacientes que todavía no reúnen criterios DSM, ¿no?, pero que empiezan a consumir o bien en atracones o bien con cierta frecuencia, ¿no?, o pacientes que tienen ya diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias, pero que todavía no tienen un tiempo suficiente de recorrido. Entonces, con estos pacientes, lo que se plantea es intervenir mediante orientación, mediante terapia breve, y si hay que, ¿no?, incluirles ya en protocolo de tratamiento, pues pasaríamos a los protocolos habituales, ¿no? Y el segundo grupo, ¿no?, son las adicciones comportamentales. Aquí incluyen el juego patológico. Aparece como por arte de magia aquí el juego patológico, ¿no? Y meten, ¿no?, los videojuegos, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, y otras adicciones, adicción al sexo, al deporte, a las compras, ¿no? Y yo me pregunto si estos dos protocolos no tienen que ver, porque al final lo que estamos hablando, ¿no?, es de menores, y a lo mejor no deberíamos hablar de menores en vez de hablar, ¿no?, de estas dos diferencias de actuación. Pero bueno, estos son opiniones mías. El problema es que con respecto a los trastornos adictivos comportamentales, lo que plantea el plan, ¿no?, es que se debe crear una unidad de referencia. Entiendo que tiene que ser en el hospital, pero no sé dónde es, ¿no?, que debe coordinarse con los centros satélites, nosotros seríamos como un centro satélite, y establecer protocolos de interacción. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Y con respecto a la atención, con respecto a las personas con consumo de alcohol, un poco igual, es decir, se tiene que crear un protocolo de intervención con el hospital de referencia, ¿no? Nosotros tenemos un protocolo de actuación, ¿no? Nosotros atendemos a las personas con problemas de alcohol, ¿no?, a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? Y fijaros lo que pone ahí, es decir, que se tienen que crear unidades de desintoxicación hospitalaria en los hospitales. Yo hablando con los residentes me decía, esto no es viable en el Príncipe de Asturias. Bueno, esto es lo que pone, ¿no?, el plan, ¿no? Y con respecto a los pacientes con trastorno mental grave también se plantea, ¿no?, realizar este protocolo de intervención. Nosotros ya tenemos una forma de funcionar. Nosotros, las personas que en salud mental, ¿no?, se les detecta, ¿no?, que tienen un problema de consumo de sustancias, se derivan, ¿no? Si tienen un psiquiatra de referencia, intentamos que le mantenga el psiquiatra de referencia y que le vea un psicólogo del centro. Si le deriva al psicólogo, intentamos que sea el psiquiatra nuestro quien la atienda, ¿no? Pero esto no es bidireccional, es decir, nosotros derivación a salud mental todavía no. Entonces, otro tema importante, que yo creo que esto ya lo estamos haciendo, ¿no?, y con la colaboración del hospital, ¿no?, estamos ya haciendo la atención a las mujeres víctimas de maltrato, ¿no? Los protocolos no están establecidos, en nuestros centros sí lo estamos establecidos, y en la red de drogodependencia sí establecido, porque se ha creado una comisión para hacerlo, ¿no? Y hemos empezado ya la formación, ¿no?, con el hospital de víctimas de violencia de género, ¿no? Y ya hemos empezado a atender a las víctimas de violencia de género en grupos, empezamos esta semana. Un tema importante que no sabemos cómo se puede solucionar: la colaboración con las unidades hospitalarias, fundamentalmente con las unidades del dolor. Todos estos pacientes que vienen con los parches de fentanilo, que vienen con los parches que vienen con la morfina, y que se les suelta, y que después vienen a nuestro centro diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? No hay, ¿no?, una vinculación, ¿no?, para ver cómo podemos realizar este proceso, ¿no?
Esto, con la colaboración con las asociaciones de autoayuda, es otro de los objetivos, ¿no? Y yo la primera de los ítems, hombre, yo tengo cierta dificultad para aceptarlo. Es decir, teniendo en cuenta, ¿no?, que muchas de estas asociaciones todavía siguen funcionando, ¿no?, con un protocolo, ¿no?, de supresión del consumo total de sustancias, y si no puedes entrar a los bares y no puedes salir del municipio, no sé qué historias, me cuesta verlos sentados en una mesa con nosotros, ¿no?, para diseñar programas de actuación. Pero bueno, puede ser. Lo que sí me parece adecuado, ¿no?, es difundir la información sobre las asociaciones, ¿no?, podemos desarrollar jornadas, ¿no?, tanto para pacientes como para las propias asociaciones, ¿no? Fijaros, es decir, acabo enseguida. Lo que plantea, ¿no?, es el plan, ¿no?, que hay que formar a los profesionales, que hay que dar información. No nos han dado bases de datos, estamos funcionando con tablas Excel, no tenemos base de datos para pedir la coordinación, para poder darle información a todo lo que nos piden, ¿no? Nos piden también que no tengamos lista de espera, 500 pacientes en activo. Me parece que es un poco ideal, ¿no? Que haya una asistencia ambulatoria homogénea, ¿no? Y sobre esto, ¿no?, os planteo un par de puntos en las conclusiones, ¿no? Por lo tanto, lo que plantea es una homogeneización en el diagnóstico y en el tratamiento. Para mí hay una prevalencia en la sustancia y deja un poco al margen al sujeto, ¿no?, en el plan. Hay una homogeneización de recogida de información sin instrumentos para hacerlo, ¿no? Lo que proponen es una coordinación con salud mental, creación de protocolos en alcohol, en adicciones comportamentales, en violencia de género. Bueno, a ver cómo se hacen, ¿no? Y yo finalizaría diciendo, ¿no?, que en esto de las adicciones, ¿no?, voy a coger a Pichon Rivière y hacer lo que él dice. Hemos hecho, ¿no?, una adaptación activa a la realidad. Es decir, la realidad ha ido cambiando, nos hemos ido adaptando, ¿no?, para intentar a su vez cambiar la realidad, y todo esto sin información. No nos han dicho nada, y formación, salvo ahora la que nos ofrece el hospital, y lo agradezco muchísimo, ¿no?, no hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, yo lo que me planteo, ¿no?, es si esta complementariedad entre los programas libres de drogas y los programas de reducción de daño no se está convirtiendo, ¿no?, en una prevalencia de la remisión, ¿no?, frente a la retención en el tratamiento. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para recordar que nos han llamado la atención por meter comida y bebida de fuera, que no se puede. Bronca. ¿Quieres sentarte aquí? No, me toca ahí. ¿Quieres sentarte aquí? No, vamos a hacer una cosa. ¿Se puede mover? Vale. Luego nos cambiamos. ¿Quieres sentarte aquí, Guillermo? Vale. ¿Cómo se apaga? Hola. Bueno, buenos días. Primero, mi agradecimiento a la asociación por haber contado conmigo, muy especialmente a Camilo y a Irene, por esta oportunidad para estar aquí, para estar con los compañeros, para estar con los amigos. Y bueno, Camilo me pidió que hablara un poco de la experiencia nuestra con la unidad de alcoholismo en el 12 de octubre, puesto que dentro de estos proyectos de integración de las redes, pues la nuestra sería un ejemplo de
de una unidad dedicada específicamente a tratar adicciones, principalmente al alcohol, en nuestro caso, dentro del sistema público ya desde antiguo. Ya veremos luego que, en realidad, la unidad del 2 de octubre no puede considerarse un ejemplo de nada, porque no hay ninguna otra cosa. O sea, solo es un ejemplo de sí misma, porque no hay ninguna otra, ¿no?, que pueda ser también representada por la nuestra. Bien. La unidad que se llamó desde el principio Unidad de Problemas Relacionados con el Alcohol se creó a finales del 94 y partió de una necesidad combinada que tenían, por un lado, el Departamento de Medicina Interna y, por otro lado, Psiquiatría. Ello no partía de una estrategia, de un plan general, sino de una necesidad interna de los profesionales. Los internistas se encontraban con el problema de que había muchos pacientes que ellos veían, que ingresaban por patologías médicas relacionadas con el alcohol, que cuando eran dados de alta de su servicio, por definición, salían desintoxicados, porque habían estado ingresados unos días, unas semanas, y que poco tiempo después pues volvían a aparecer por la urgencia o las consultas consumiendo alcohol, porque no habían podido ser derivados ni abordados su problema de alcoholismo en ningún dispositivo, porque no había nada donde se tratara adecuadamente. Por otro lado, los psiquiatras teníamos el problema en aquel momento de la dificultad para abordar los problemas complejos de los pacientes alcohólicos. No había posibilidad de gestionar desintoxicaciones programadas en los casos con dependencia física más severa. En aquel momento todavía no existía la unidad de alcohología en el Rodríguez Lafora, solamente existía la UDA. Los pacientes que llegaban con múltiples problemas médicos, orgánicos, pues imagínense la locura de tener que esperar a que el paciente sea visto y se realice las pruebas pertinentes por parte de cardiología, de digestivo, de neurología, antes de poder decidir qué tipo de tratamiento farmacológico, si es que lo necesita, se va a poder usar, y más, pedir que se gestione todas esas intervenciones un paciente con unas dificultades motivacionales, con unas dificultades cognitivas, con una familia desestructurada, aquello era absolutamente inviable. Solamente si había suerte de que algún paciente cayera por la urgencia y durante su estada en la urgencia entrara en delirium tremens o convulsionara o algo así, pues podía tener la oportunidad de ser internado, de realizar la desintoxicación de alcohol en un medio más seguro y que luego se pudiera continuar. Esto bloqueaba bastante el que desde salud mental se abriera la posibilidad de atención a los pacientes alcohólicos, cuando estaba la perspectiva de que a muchos de ellos no se iba a poder hacer nada con ellos. Entonces, la estructura inicial de la unidad para cubrir estas unidades era una unidad conjunta, en la que trabajaban juntos internistas y psiquiatras, y la designación de 2 camas funcionales, es decir, que no eran la 37.1 y la 37.2, sino que eran, dentro del pool de camas de medicina interna, reservar 2 camas para hacer ingresos programados. Ingresos programados de desintoxicación, ingresos breves, de 1 a 2 semanas si no se complican, y por criterios de riesgo médico. Los ingresos para desintoxicación de alcohol no tenían que ver con las dificultades percibidas, con las dificultades personales, sino el riesgo médico, los antecedentes de delirium tremens, de cuadros abstinenciales graves, el que hubiera patología médica importante, que no hubiera un mínimo apoyo social o familiar para garantizar la intervención de medidas urgentes si había alguna complicación. O sea, esos eran los criterios de ingreso. Y consulta ambulatoria también de medicina interna para hacer el seguimiento y la evaluación de las diferentes patologías médico-quirúrgicas que tuviera, y coordinar desde allí, desde el hospital, todas la atención también en otros servicios. Sobre todo, este asunto de las 2 camas funcionales resultó definitivo para poder abordar el tratamiento, para poder tener la garantía de que uno iba a poder abordar el tratamiento de cualquier alcohólico que se presentara. En realidad, el porcentaje de casos en esta circunstancia que necesitaban ingreso es un porcentaje bastante bajo. Prácticamente la mitad de los alcohólicos que llegan por primera vez a tratamiento no están en una situación de dependencia fisiológica. Puede haber una adicción, una dependencia, pero con un patrón esporádico, sin dependencia fisiológica, o venir ya desintoxicados incluso. Y la mayoría de los que presentan dependencia física, pues sí que reúnen condiciones como para que se pueda hacer de forma ambulatoria. Aproximadamente, a lo mejor un 5 o un 10% de los que tenían dependencia física necesitábamos gestionar el ingreso en medicina interna por el riesgo de que hubiera complicaciones médicas. Pero el poder tener cubiertos esos casos y, sobre todo, poder tener garantía de una valoración ágil y completa de las diferentes
de los diferentes problemas orgánicos que tuviera el paciente, pues eso hacía que bueno, pues ya los psiquiatras no tuviéramos ningún problema para afrontar el tratamiento de cualquier paciente que nos llegara. En un primer momento, incluso los despachos los teníamos juntos en la zona de psiquiatría, y los pacientes que llegaban nuevos eran vistos en el mismo día, tanto por psiquiatría como por medicina interna. Nosotros, bueno, pues gestionábamos lo que pudiera ser el plan de deshabituación, y los internistas ya empezaban también a gestionar las necesidades de evaluación, pruebas diagnósticas o de tratamientos que necesitaran médicos. Luego, los internistas se les concedieron dos despachos en otra zona del hospital, aunque ellos, bueno, reconocían que ya no era tan cómodo como estar juntos en el hospital. Si te dan un hueco no puedes decir que no, hay que cogerlo. Ya se verá luego cómo lo gestionas, pero los huecos son muy caros como para rechazarlos. Por ¿no? Vale. A lo largo de la evolución, pues nos encontramos con una serie de características de los pacientes, del medio, de las circunstancias, que, bueno, pues fueron lo que fueron determinando nuestro funcionamiento, la estructura y las características de la unidad. Para empezar, bueno, pues nos encontramos con que el paciente alcohólico tiene unas características diferenciales en comparación con otros pacientes. Este es un paciente centrífugo, no hay que andar poniéndole límites de que no va a hacer un hospitalismo, no va a hacer un apego masivo patológico con nosotros, todo lo contrario. El paciente alcohólico tiende a irse, no solo cuando va mal, no solamente porque va a recaer, incluso cuando va bien, ¿no? En relación con el estigma, en relación con la normalización de funcionamientos laborales, familiares, pues pacientes que van bien rápidamente abandonan el tratamiento. Que luego recaen, sí, pero muchas veces nos han vuelto pacientes que abandonaron en breve y estuvieron 8 o 10 años sin recaer. O sea, no necesariamente el abandono del tratamiento implica una mala evolución o una voluntad de recaer. Pero esas son sus características, con lo cual no teníamos la necesidad que sí que puede haber en otras consultas de poner límites, de delimitar cómo va a ser el acceso. Todo lo contrario. Además, el paciente alcohólico, la necesidad de atención es sumamente variable. Hay momentos, temporadas, cuando está abstinente, que los requerimientos son mínimos. Muchos de ellos, por supuesto que entre los pacientes alcohólicos podemos encontrar una mayor prevalencia, si queremos, de determinadas patologías mentales, de cuadros afectivos, de cuadros neuróticos, pero aún así la mayoría de los pacientes no tienen esos condicionantes. Sus problemas tienen que ver con el efecto propio del alcohol, y una vez eliminado el alcohol no tienen esos condicionantes y no tienen, por lo tanto, una necesidad de seguimiento tan estrecho, tan intensivo como otros pacientes. A cambio, cuando ocurre una complicación, básicamente cuando ocurre una recaída, la necesidad de abordaje suele ser inmediata, y si no es tanto por el paciente, también por nosotros. Quiero decir, cuando el paciente tiene una recaída, el intervenir rápidamente, frenar la recaída, tratarla, pues si lo haces muy rápido, pues las cosas van a ser muchísimo más fáciles y con mucha probabilidad te vas a evitar que la cosa progrese hasta luego necesitar un ingreso. Entonces, es rentable el facilitar la atención al paciente cuando viene mal, hacerlo lo más rápido posible, es rentable. No hay por qué ponerle límite, porque luego, a cambio, cuando esté bien, no va a suponer demasiada carga. Por otro lado, nos encontramos con una demanda creciente. Cuando empezó la unidad, funcionaba un día a la semana. Al cabo de 3 años ya nos ocupaba ya todos los días de la semana, y pues la demanda ha sido elevada durante los años que yo he estado allí. Además de que el volumen era importante, también en determinado momento empezamos a incluir pacientes con otras patologías, lo cual, bueno, pues nos llevó a hacer cambios, sobre todo cambios mentales nuestros respecto a la manera de entender y de abordar las adicciones, cambios que luego fueron muy productivos en realidad. Y también, bueno, pues las circunstancias de que no había alternativas, o sea, no había otros dispositivos, otros centros, otras unidades donde poder mandar a los pacientes para el tratamiento de la desintoxicación o del específico del alcohol. En ese momento, cuando empezamos, como digo, no existía la unidad de alcohología. En la red de drogas, sobre todo, estaba focalizada en esos momentos, en los años 90, el tratamiento de los pacientes con heroína, y aunque sí que estaba abierta la posibilidad desde la red a la atención al alcoholismo, eran los propios pacientes los que no encajaban, los que no encajaban, por un lado, con los requisitos, con las exigencias que nos contaba Alfonso, que estaban diseñadas para otro tipo de pacientes, y que tampoco, bueno, pues encajaban en determinadas estructuras terapéuticas con los pacientes heroinómanos, y eran ellos los que rebotaban. Por otro lado, las características de la unidad. La característica de la unidad es que desde el principio y hasta el final, pues los recursos han sido muy limitados. Ha habido siempre un psiquiatra,
unos años 2, otros años 1,5 porque uno de los psiquiatras pues, se dedicaba parte a tareas del tratamiento de las adicciones y parte a otras tareas. Y básicamente el personal era ese, un psiquiatra y una enfermera a tiempo parcial. A tiempo parcial no es que tuviéramos solo unos ratos, sino que era la enfermera que atendía también pues, atendía también la interconsulta, la consulta externa, hacía otras tareas, no solamente las relacionadas con nuestra unidad. Esto a lo mejor les choca, esto de la colaboración con la industria, porque es algo absolutamente anecdótico, algo extravagante si quieren, que ocurrió al principio, más o menos coincidió con la época de la creación de la unidad. Fue la época en que aparecieron los estudios que indicaban la posible utilidad de la naltrexona en el tratamiento del alcoholismo, y Dupont, que era el laboratorio que llevaba la naltrexona, pues se encontró con la circunstancia de que, a diferencia de lo que ocurría en otros países, donde desde que se estableció la utilidad de la naltrexona, pues su utilización estaba en su uso, pues en España no ocurría, y lo que se encontró es que no ocurría porque, no por nada, sino porque no había nadie tratando alcohólicos, y como no había nadie tratando alcohólicos, no había nadie utilizando naltrexona. Y entonces, pues a diferencia de las habituales dinámicas, estrategias de la industria, pues Dupont tuvo un funcionamiento absolutamente ejemplar, ¿no? En vez de centrarse en cómo convencer a la gente, se dio cuenta que no había gente a la que convencer. Lo que hizo fue apoyar pues, a una serie de profesionales, a Joaquín Santo Domingo, a Gabriel Rubio, y a Miguel Casas y a otros para fomentar las actividades de formación, de realización de cursos, de coordinación con primaria. Estaba claro su interés es que hubiera más gente tratándolo, pero desde luego la actitud también el equipo personal de Dupont era de una calidad especial. Es algo, luego ya Dupont fue comprado por Bristol, por supuesto aquello se acabó, o sea, las cosas volvieron a ser lo que son normalmente con la industria, pero es verdad que aquello fomentó mucho que también en el alcoholismo se empezara a trabajar con una actitud diferente, esta actitud de la reducción de daños, el abandono de abordajes mucho más paternalistas, mucho más rígidos, que eran los clásicos que se utilizaban en el alcoholismo, y otras actividades mucho más sensatas a mi modo de ver, y que además luego se han enriquecido con todo lo que hemos ido nosotros aprendiendo también a través de nuestra actividad en investigación. Pues estas características pues establecían que los objetivos nuestros se centraban desde el principio de una forma casi obsesiva, al final, en cómo mejorar al máximo la posibilidad de acceso de los pacientes alcohólicos, porque, por definición tienen una motivación variable, fluctuante. Cuando aparece esa motivación hay que aprovecharla lo más rápidamente que se pueda. Son pacientes que tienen dificultades personales, familiares, como decía antes, para ir pasando barreras, y esto partiendo de la base de que aproximadamente entre un 10 y un 20% de los pacientes alcohólicos se ponen alguna vez en tratamiento en la vida. O sea, el 80% por lo menos jamás van a requerir ayuda. Entonces, los pocos que se ponen en tratamiento, ver la manera de facilitarlo al máximo para aprovechar el tirón. Y esto fue algo que condicionó nuestra forma de actuar desde el principio y durante todo el tiempo. Cómo coordinarnos con primaria, cómo favorecer el atenderlo lo más rápido en cuanto lo detectaban, simplemente con una llamada de teléfono desde el centro de salud mental, desde primaria, desde la urgencia. La psiquiatra de la urgencia nos traía a los pacientes por los pasillos para que directamente, según se le daba el alta en urgencia, viniera a la unidad para poder empezar el tratamiento y luego ya completaremos la historia. Esa era una forma de trabajar casi obsesiva a ese respecto, la de captar al paciente, y luego la otra necesidad fundamental, la de mantenerlo, ¿no? Teníamos claro, eso nos decía la literatura, y eso era lo que comprobábamos, que más allá del modelo que utilizaras, de la posición que tuvieras, del tipo de tratamientos que emplearas, el elemento más determinante del éxito terapéutico a lo largo del tiempo era la continuidad del paciente, la adherencia al programa. Nuestro diseño de grupos, nuestra forma de trabajar en coordinación con medicina interna para favorecer la motivación del paciente, todo iba destinado, una vez captado, cómo favorecer al máximo que el paciente se retuviera en el programa. Estas actitudes de reducción de daños, estas actitudes
bueno, diferentes respecto a la tolerancia, no ya tolerancia, entendida como permisividad, sino como comprensión del fenómeno, comprensión de lo que es la recaída, huyendo también, bueno, pues de esa tendencia automática que tiene uno a volcar el sentimiento propio de fracaso, volcarlo automáticamente en la culpa del paciente, que bueno, no tiene sentido ni por un lado, pero es inevitable que nos salga. Bueno, pues todo esto también cambió. Solo me quedan 5 minutos. Así estamos. Acabáramos y empezamos. Bueno, entonces, bueno, las estrategias para cumplir esto teníamos que ser lo más ágiles posibles. También el ser poco facilitaba el ser ágil porque no había mucha gente con la que enredarse. La actitud hacia el paciente y la enfermedad, como digo, y además un cierto proselitismo, ¿no? Yo sí que estoy convencido que en el Hospital 12 de Octubre, en los servicios médicos y quirúrgicos del Hospital 12 de Octubre, la actitud general de los profesionales hacia los pacientes alcohólicos es diferente de lo que se ve en otros sitios, y ahí lo que ha sido fundamental es la labor de los internistas que trabajaban con nosotros. Porque a ellos les cayó, digamos, un poco por decreto, que tenían que ser ellos, pero una cosa que tiene la adicción es que la adicción es adictiva. No me refiero al alcohol o a las sustancias. El hecho de tratar pacientes con adicciones se convierte en una experiencia realmente adictiva, y el nivel de motivación es brutal como para hacer todos estos esfuerzos, y lo que han hecho los internistas a lo largo de 20 años ha sido digno de mención en cuanto a conseguir la implicación de los cirujanos, la inclusión de los alcohólicos en la lista de trasplantes, la aceptación de los pacientes alcohólicos ingresados en otras unidades, el tratarlos ellos, evitarles los problemas y mejorar la actitud del resto de profesionales. Eso ha sido fundamental, lo que hicieron Gómez Pellico y Gil Grande. La investigación, por nuestra parte, bueno, la investigación, una de las cosas que tiene es que te obliga a leer mucho, aunque solo sea para eso de escribir la introducción y la discusión, te tienes que leer un montón de cosas, lo estoy dando un golpe. Tienes que leer mucho, y entonces, bueno, pues acabas entendiendo muchas cosas, y para nosotros sí que fue fundamental, porque aunque está claro que el alcoholismo, pues sin duda, dentro de los trastornos mentales, pues será de lo más biológico que existe. Para empezar, es que tiene que haber una cosa material ahí, aparte de lo que hay también biológico en cuanto a vulnerabilidad individual, en cuanto a factores hereditarios, pero sin embargo también está claro que desde el punto de vista farmacológico las posibilidades de intervención son prácticamente nulas. O sea, lo más eficaz es la psicoterapia, y la investigación biológica nos hacía entender de forma muy precisa por qué eran tan eficaces determinadas estrategias, actitudes, modelos psicoterapéuticos en el caso del alcoholismo, que al fin de cuentas vamos a conseguir una modulación de los sistemas biológicos con una precisión muchísimo mayor, con una sutileza muchísimo mayor de la que permite un fármaco actuando en sábana. Esto también apoyó mucho lo que fue todo el desarrollo de nuestro modelo de grupos. Teníamos, bueno, pues cada trimestre empezábamos 4 o 5 grupos nuevos porque el volumen era grande. No me entretengo. Con semejante volumen de pacientes de una patología específica como era el alcohol, pues esto daba lugar a que en muy poco tiempo ya se podían hacer, bueno, pues estudios de investigar qué pasaba con nuestros pacientes, en principio estudios más domésticos si quieren, pero bueno, la producción científica, las posibilidades eran claras, eran importantes, y también las posibilidades docentes. Por nuestra unidad pasaron, bueno, residentes de todos los hospitales de Madrid, pero también de fuera de la comunidad y de otros países. La producción investigadora, como digo, bueno, pues claro, pues a lo largo del tiempo, pues esto se ha plasmado, pues una serie se han hecho tesis, se han publicado artículos. Esto no es vanidad, luego verán por qué, ¿no? Esta aparente inmodestia tiene su sentido el por qué lo cuento. El caso es que a lo largo de 20 años la producción científica ha sido importante. Al final de esos 20 años, más de la mitad de toda la producción en cuanto a artículos del servicio de psiquiatría, más de la mitad correspondía a trabajos realizados desde la unidad de adicciones, tanto desde estudios meramente clínicos hasta, bueno, pues los más sofisticados, si quieren, en estudios de genética, estudios neurobiológicos, etcétera. Aunque a nosotros lo que nos gustaba más, no me entretengo, eran estos estudios domésticos que hacíamos nosotros más por conocimiento propio que por publicación. Lo que sí que quedaba claro es que una unidad era viable con un modelo totalmente comunitario. El hecho de que estuviera en el hospital era una cuestión de orden práctico, era poder estar junto con los internistas para agilizar la atención y también para poder enviar y captar pacientes de la urgencia con rapidez. Ese era el motivo de estar en
estar en el hospital, pero las actuaciones eran todas ambulatorias. Los ingresos, como digo, eran solamente los ingresos médicos, los ingresos de medicina interna por criterios de riesgo médico, y sobre todo estábamos volcados a la colaboración con el resto de servicios, por supuesto, pero también muy importante, con la atención primaria y con las asociaciones de autoayuda. Bueno, pues esta forma funcional pues también demostró una capacidad importante para la docencia, para la investigación, y en cuanto a las carencias, bueno, esta escasez de recursos, pues sí que uno tenía la sensación de que se perdían muchas oportunidades, muchas más cosas que pues, se podían haber hecho a nivel de coordinación, a nivel de investigación. Las posibilidades de investigación en psicoterapia, que normalmente es tremendamente difícil de hacer, en una unidad como esta se podría haber hecho por el amplio volumen de pacientes, de grupos, de posibilidades de implementar diferentes modelos terapéuticos, pero que no había forma de hacerlo por la carencia de recursos. Echaba mucho de menos, precisamente por esto mismo, porque uno no podía hacerlo todo, el poder coordinarse, sobre todo con la red de drogas, con la que teníamos pues, relación, pero sobre todo a nivel puntual y personal, no estructura, y esto que pongo aquí de este sentimiento de soledad, ¿no? Porque lo que a mí siempre me resultó chocante es que, yo tenía la percepción de que las cosas iban bien. Cuando he puesto todo eso de nuestra producción, no es que nosotros lo hiciéramos mejor que nadie, es que éramos los únicos que lo hacíamos. No sé si lo hacíamos mejor que nadie o peor, porque es que no había ninguna otra unidad, ¿no? Lo que se echaba en falta es, si no nos va tan mal, ¿por qué no hay otras unidades similares en el resto de la Comunidad de Madrid? Es fácil, no hace falta tanto, si son 2 despachos, si es un psiquiatra, no hace falta muchos recursos para lo que se consigue, sobre todo a nivel clínico, a nivel terapéutico de pacientes, y luego pues otras producciones. Y esto... Básicamente, es decir, que lo que nos encontramos, el cómo había empezado la unidad y lo que siguió ocurriendo después de 20 años, al principio estábamos muy contentos porque pensamos que íbamos a ser los primeros y acabamos siendo los únicos. Ha seguido sin haber ninguna unidad ni ningún dispositivo similar en la Comunidad de Madrid. Alfonso nos ha puesto 2 diapositivas con los recursos de la red de drogas. No es resquemor, lo que teníamos era envidia pura y dura en cuanto a recursos. Fíjate, el número de profesionales, el número de dispositivos, las posibilidades terapéuticas, y nosotros yo que estaba viendo pacientes alcohólicos, cuando los alcohólicos son entre 3 y 4 veces más prevalentes que los adictos, con una mortalidad asociada 5 veces mayor, y sin embargo me voy ya directamente al final, pues nos encontramos con que en el programa respecto al consumo de alcohol, pues lo que se va a hacer es implantar un programa, y que se va a medir, pues que se va a ver luego si hay un documento escrito, y ya está. ¿Vale? Ya está. Y eso es lo que hay. No, ya está, no. Quiero decir, ya está lo que hay en el programa, ya está lo que hay en la estrategia. 20 segundos me quedan. Aquí, vamos a ver, esto es un sinsentido. ¿Cómo puede ser que para las drogas, que tanto lo necesitan, y todavía es poco los recursos que se tienen para todo lo que hace falta, pero es que luego vamos al alcohol y resulta que para una necesidad mucho mayor, en realidad ni hay ni se espera? Entonces, un enemigo poderoso que tuve una vez me dijo que si algo no se entendía, pues a lo mejor había que pensar en un escenario en el que alguien se beneficiaba, ¿no?, de esa situación que aparentemente no tenía sentido. Y ahora, perdón, esto, sí, vale. Estos son, no se entretengan con los números, las cifras de consumo de alcohol en España. Pues el 73% de la población bebe alguna vez, y un 5% tiene consumo de riesgo. Eso es lo que defienden los productores de bebidas alcohólicas y lo que defienden muchas veces también la Administración. Mucha gente bebe, hay unos poquitos que tienen problemas, por esos poquitos no vamos a ponerles restricciones a los demás. Claro, lo que pasa es que ese 5% se beben, como mínimo, en la más conservadora de las medidas, un 28% de todo el alcohol que se consume. Una forma más realista es más de la mitad de todo el alcohol que se consume, por lo tanto, más de la mitad de todo el alcohol que se compra, por lo tanto, más de la mitad del dinero que se recauda por alcohol, y también de los impuestos. Que puedan tener, o sea, bien. Quiero decir, la relación de la Administración con estas instancias tampoco se puede pasar por alto. O sea, en el 2016 el Plan Nacional sobre Drogas concedió un premio, ¿no?,
un premio especial a FEBE, a la Federación de Productores de Bebidas Espirituosas, por su fomento del consumo responsable, a pesar de toda la literatura científica que machaca sistemáticamente con que eso del consumo responsable es una trampa, es una manipulación, eso no se puede aceptar. Bueno, pues el Plan Nacional sobre Drogas ha premiado a la Federación de Productores de Bebidas. Entonces, no podemos mantener una actitud naif y no querer ver la realidad. Hay fuerzas, hay instancias que suponen una presión y que se benefician no de que la gente beba, sino de que la gente tenga problemas, porque los bebedores problemáticos son los que realmente dejan más dinero. En el juego es mucho peor, en el tabaco es el 100%. El 100% del dinero por el tabaco viene de adictos, o sea, eso es así. Eso ya ni se contempla, el que se puedan considerar enfermos, ¿no? Y hasta aquí. ¿Se puede no pasar en vía? ¿Se puede no pasar en vía? Sí, es lo imposible. Vamos a ajustar. Vale. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Camilo por invitarme y a Irene por hacerse cargo de la mesa. Y bueno, aunque ya no trabajo en adicciones, desde el 2018 lo hice durante 10 años, y es un tema que me sigue encantando. Como decía Guillermo, genera adicción, ¿no? Y bueno, estoy encantada de que también estén unas jornadas de salud mental general, que es poco habitual, ¿no? Bueno. Bueno, pues os muestro un poco el mapa de lo que vamos a hacer. Yo voy a hablar de tratamiento psicológico en adicciones desde la mirada de la Concepción Operativa de Grupo. También hablaré algo de la teoría, ¿no?, de Concepción Operativa de Grupo, y luego hablaré de la psicoterapia de grupo que lleva a cabo en la Unidad de Conductas Adictivas de Guadalajara. Entonces voy a leer, ¿vale? Me voy a centrar en esta ponencia en hablar sobre los aspectos del tratamiento psicológico en adicciones. En especial, me centraré en aquellos aspectos de la Concepción Operativa de Grupo que me ayudaron en mi praxis como psicóloga clínica en una unidad de conductas adictivas y en cómo fueron influyendo en el diseño de la estrategia de tratamiento psicológico de la unidad. Me centraré especialmente en la modalidad de tratamiento grupal. No era la única que se hacía, pero me centraré hoy en esta. Bueno, la psicoterapia grupal operativa con la que trabajamos se basa en el modelo propuesto por Pichon Rivière, creador de la teoría de grupo operativo, que concibe una íntima relación entre lo individual y lo social. Su marco teórico es producto de una articulación entre el psicoanálisis y la psicología social e intenta dar respuesta a la totalidad de los fenómenos vinculados a la comprensión del sujeto y su conducta en situación y contexto. No vamos a profundizar mucho hoy sobre la concepción operativa de grupo, pero a lo largo de la presentación hablaré de algunos elementos de la misma que nos ayudaron en la reflexión y planificación de los dispositivos terapéuticos grupales en la UCA. Como soy extranjera, porque soy de La Mancha, os voy a contar algo de la evolución, ¿no?, de cómo han hecho mis compañeros de las unidades de conductas adictivas en Castilla-La Mancha. Bueno, son centros sanitarios ambulatorios especializados en los que se realiza el tratamiento integral de las personas con trastornos adictivos, con y sin sustancias. Están integrados en los servicios de psiquiatría del SESCAM. La forma de acceso es a través de primaria, especializada o urgencias hospitalarias, como cualquier otra unidad del servicio. Y, en general, atiende a personas mayores de 18 años con problemas de adicción, residentes en Castilla-La Mancha. También se atienden menores, sobre todo a partir de 16, si se considera que la adicción es central en el cuadro clínico, también acuden a la UCA. La UCA de Guadalajara era una unidad muy pequeñita, cuando yo trabajaba allí,
un médico de primaria especialista en drogas, yo como psicóloga clínica, un enfermero especialista en salud mental, un administrativo y un tercio de la trabajadora social. Bueno, las UCAs en Castilla-La Mancha se abrieron como tal en el año 93. En un inicio se llamaron equipos de atención a drogodependencias. Con anterioridad a los EADs, no había una red de tratamiento de drogodependencias en Castilla-La Mancha. Aunque el Plan Nacional sobre Drogas lo había aprobado desde el 85, la única red que existía eran 2 unidades de desintoxicación hospitalaria, una en Guadalajara y otra en Toledo, que se repartían en las provincias, y la Comunidad Terapéutica El Alba, que todavía sigue funcionando en la actualidad para patología dual, está en Toledo. En el 93, el Plan Regional sobre Drogas hace una red de atención generalizada a las drogodependencias en Castilla-La Mancha. Para ello, hace un convenio a 3 bandas con Cruz Roja, a la que pertenecía el personal, los ayuntamientos de cada ciudad donde se instalaba el EAD y la Consejería de Sanidad. Posteriormente, llamaron a llamarse UCAS y se integró la adicción sin sustancias, en convenio con la Consejería de Sanidad y Cruz Roja. Y en el 2005 se produce la integración dentro del SESCAM como una unidad más dentro del servicio de psiquiatría. Bueno, vamos a empezar hablando por algo muy característico de la adicción. Si algo tienen en común las personas con una adicción es la tendencia al estereotipo, a la cronicidad. Creo que este hecho, además de que puede ser motivo de frustración en el terapeuta o de demasiado furor curandis, que ese sería como el otro extremo, ¿no?, con mayor motivación que los propios pacientes, puede ser un motivo y una oportunidad para trabajar en sentar las condiciones más favorables posibles para el desarrollo del cambio, es decir, creando los encuadres o dispositivos más adecuados que sostengan el cambio. Montecchi define como máquina terapéutica a los servicios de atención al sujeto dependiente Emilia Romana en Rimini. Se trata de una institución que trabaja con la adicción desde la concepción operativa de grupo y habla de la importancia de una organización que sea capaz de liberar el deseo encerrado en la jaula de la coacción a repetir. Este autor, Montecchi, que es muy relevante en adicciones dentro de la concepción operativa de grupo, plantea que la drogodependencia se puede afrontar de 2 modos. Una forma sería simplificarla, obviando el contexto del paciente y considerando la adicción como una enfermedad crónica recidivante y, por tanto, identificándolo como una enfermedad. Otra forma podría ser intentando leerla en su complejidad, es decir, pensando en la drogodependencia como un estado dependiente de lo que sucede en el contexto, que determina las relaciones entre los objetos. La simplificación de la adicción está de actualidad últimamente debido al repunte de enfoques reduccionistas que consideran la adicción como una enfermedad cerebral crónica y con recaídas. Y aquí podríamos incluir el DSM-5, obviando los aspectos psicológicos y sociales que son claves en la adicción. El autor le da la vuelta al término toxicodependencia y nos habla del dependiente tóxico, para quien la dependencia de tóxicos es una forma particular de dependencia patológica. Al dar la vuelta al término, cuestiona el autor la toxicodependencia como enfermedad crónica recidivante y cambia el objetivo de la intervención, que ya no solo es la abstinencia de las sustancias, sino que se trataría de resolver el conflicto de dependencia que tiene el paciente. Si no se consigue esto, sucede que la persona consigue dejar determinada sustancia, pero transitará a otras. Esto es algo que vemos mucho en las UCAs, ¿no? El que antes era de heroína, ahora es de alcohol. La mirada a la realidad desde la complejidad es característico de la concepción operativa de grupo. Ruyer plantea que la psicología social da cuenta del hombre concreto en sus condiciones concretas de existencia y señala que no puede comprenderse el uno sin las otras. Existe una interacción dialéctica determinante entre el sujeto humano y su contexto social, vincular e histórico del cual emerge, y por fuera de esas relaciones particulares no podemos comprender adecuadamente ninguna de sus manifestaciones. La conducta del ser humano ya no es algo que emerge de un algo interior y que se despliega en un afuera, sino que las cualidades de un ser humano derivan siempre de su relación con el conjunto de condiciones totales y reales.
El conjunto de elementos, hechos, relaciones y condiciones que afectan a algo o a alguien en un momento dado concreto se denomina situación. Es por ello que los seres humanos estudiados en psicología, sea en forma individual o grupal, deben serlo siempre en función y en relación estrecha con el contexto real de todos los factores concretos que configuran la situación. Bueno, volviendo a la adicción, Ferrari, Montecchi y colaboradores plantean una hipótesis psicopatológica sobre la adicción basándose en la psicología de los ámbitos, que es un concepto de la concepción operativa de grupo, que luego hablaré un poquito, en la que el síntoma es emergente de una enfermedad más vasta, que atraviesa el ámbito individual, grupal, institucional y comunitario. Suárez plantea que la psicología de los ámbitos nos provee de un modelo que permite una aproximación a la situación y facilita una sistematización de los diversos fenómenos observados que la componen. El diagnóstico en situación pretende obtener una visión abarcativa de todos los elementos que confluyen en la relación terapeuta-paciente y nos permite establecer una estrategia terapéutica. Un brevísimo apunte de la teoría de los ámbitos, que surgió de esta mirada hacia lo interno y lo externo de la concepción operativa de grupo, que le llevaron a plantear a Pichon los ámbitos psicosocial, sociodinámico e institucional, que luego definiré muy brevemente, y luego esta teoría de los ámbitos ha seguido en construcción y en evolución. Posteriormente, Blecher planteó el ámbito comunitario y hizo este esquema que nos habla de cómo todos están implicados en la conducta. Y el orden de determinación es desde los ámbitos más abarcativos, el social y el comunitario, hacia el individual. En general, la teoría de los ámbitos plantea que la conducta es un emergente que se da en un campo determinado, en el que aparecen un conjunto de elementos coexistentes e interactuantes, y el ámbito hace referencia a la amplitud de la totalidad de elementos a la que hace referencia el campo, y plantea la necesidad de poner la mirada en los distintos ámbitos en los que se desarrolla la conducta y de la necesidad de intervención con individuos, grupos e instituciones. Desde la concepción operativa de grupo, la adicción se lee en toda su complejidad, en el que la causalidad puede ser estudiada en cada uno de los ámbitos de la conducta y además en todos los niveles de integración de la conducta, psicológicas, biológicos y socioeconómicos. Por ejemplo, Blecher en el 73 ya se planteaba que si se trata de estudiar el alcoholismo, se puede estudiar la causalidad y motivación del mismo en los individuos, en los grupos sociales o en las instituciones. Y a la vez, en cada uno de ellos pueden ser estudiados en distintos niveles, el psicológico, el biológico, el social. Pues vamos a analizar la adicción desde cada uno de los ámbitos de la conducta, según lo planteado por los autores Ferrari y Montecchi, y además en alguno de los ámbitos señalaré otras aportaciones de otros modelos teóricos que para mí han sido interesantes a tener en cuenta e integrar en el análisis e intervención sobre la adicción. La teoría de los ámbitos también me ha resultado útil para poder integrar otras orientaciones teóricas. Entonces, empezamos con el ámbito psicosocial, que sería el individuo, pero siempre estudiado en sí mismo desde el vínculo. Los autores parten de las teorías de Blecher sobre el desarrollo de la personalidad para explicar la adicción. Para Blecher, la personalidad es una organización en la que interactúan estructuras de distinto nivel evolutivo. Un desarrollo sano de la personalidad implica que las partes de la personalidad menos evolucionadas quedan separadas de las más evolucionadas. Blecher plantea que se necesita tener un cierto grado de dependencia simbiótica en el vínculo en los primeros años para el adecuado desarrollo de la personalidad del sujeto, y este desarrollo influirá en el desarrollo de la personalidad y de las relaciones sociales en la vida adulta. El autor hipotetiza que a lo largo del desarrollo del individuo hay dificultades para establecer una adecuada dependencia, y esto podría estar en la base del fracaso en la desvinculación de la familia durante la adolescencia. ¿Qué puede pasar para que esto suceda? Por ejemplo, acontecimientos vitales traumáticos,
como la muerte de los padres o violencias sufridas, o no tener vínculos sanos, o tenerlos de forma completamente alternada. Blecher defiende que los sujetos que nunca han logrado una adecuada dependencia son los drogadictos, los caracterópatas con perversiones y aquellos con problemas de holding. En un estudio que pudimos hacer en nuestro grupo de investigación en Guadalajara, es un grupo de investigación sobre psicoterapia de grupo en el que participamos varios adjuntos de psicología clínica y residentes, pudimos analizar el tipo de apego de los pacientes que acuden a una unidad de conductas adictivas y se encontró que de la totalidad de la muestra, sobre el 8,30% tenía un apego seguro. Si hablamos de la muestra de patología dual, el 0%. En este sentido, los autores entienden que la droga actúa como un clivaje, una separación artificial que permite la diferenciación de los aspectos de la personalidad menos evolucionados de los más evolucionados en sujetos con dependencias mal instauradas. Otros datos de los pacientes que acuden a psicoterapia grupal en la UCA pueden servirnos de ejemplo de cómo las vivencias traumáticas aparecen en las historias de estos sujetos. Respecto a los acontecimientos vitales estresantes, siguiendo los criterios del eje 4 del DSM-4TR, el 65,4% de los pacientes han tenido algún tipo de acontecimiento vital estresante en la infancia o la adolescencia. En orden de aparición, de prevalencia, maltrato, fallecimiento del familiar. También encontramos que el 43% de los pacientes existen antecedentes familiares de enfermedad mental grave. Johnson señala algunos puntos de vista sobre la adicción que son recurrentes en la literatura psicoanalítica. Por ejemplo, la adicción como una respuesta frente a la falta de capacidad para tolerar los afectos. Hablamos de la hipótesis de la automedicación. Y la adicción como un objeto transicional o su equivalente. Kember describe diversas dinámicas objetales en la adicción. La sustancia puede reemplazar una imagen parental en la depresión o una madre toda bondad en una personalidad borderline, o puede alimentar un sentimiento grandioso del self en el narcisismo. Ampliamos el ámbito, nos vamos al ámbito familiar, ámbito sociodinámico familiar, en el que se toma al grupo como unidad y se observa al sujeto en su grupo. Según los autores, el grupo familiar es incapaz de contener el ansia que se produce en los procesos de cambio. Algunos factores que hacen que el grupo familiar no pueda contener serían la ausencia del rol paterno. Esta insuficiencia parece ser la causa de la infelicidad familiar que crea un malentendido en la comunicación. Me dicen que me quedan 3 minutos y me faltaba la mitad, pero bueno. Pues estoy por... bueno, no sé cómo lo voy a hacer. A nivel familiar, pues hablamos de esto, la ausencia del rol paterno, malentendido en la comunicación, confusión de papeles entre adultos y niños. Estos planteamientos, que vienen de la conciencia operativa de grupo, también coinciden con algunos planteamientos que desde la sistémica se plantea para los sujetos con adicción. Bueno, en el ámbito institucional, tomando la ideología de la familia como institución, se plantean que en estos grupos familiares que generan patología tienen que ver con el machismo, el valor de la unidad familiar. A este valor absoluto será sacrificado la felicidad de la pareja, que no puede separarse, con la consiguiente instauración de una hipocresía dominante, un como sí constante, una situación de pareja complicada que hace imposible sostener el desarrollo de la personalidad de los hijos. En este ámbito institucional me gusta también pensar en cómo están las unidades de conductas adictivas dentro de la institución, en concreto yo, la sanitaria, que es donde siempre he trabajado, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los adictos como pacientes? ¿Qué se dice de ellos cuando van a urgencias? ¿Qué lugar ocupan los profesionales, ¿no? Me acordaba de esto cuando hablaba Alfonso del tema de los estadísticos. Digo, no sé si todos los profesionales de los CSM hacen esto o solo se les pide a los de las UCAs, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, rápidamente, en el ámbito comunitario
se habla de un estereotipo sobre el origen de la drogadicción que tiene que ver con que es un castigo para la familia, ¿no? La culpa es proyectada sobre el grupo familiar y el grupo familiar lo proyecta sobre el enfermo. Corman plantea un análisis muy interesante desde el psicoanálisis que habla de la compleja mediación a doble vía existente entre el sujeto y el contexto social y habla de nuevas problemáticas en la adicción que tienen que ver con nuevas problemáticas a nivel social. Habla de los estados del malestar. Os voy a decir simplemente algunos que comenta que me parecen como muy interesantes, ¿no? No hay solo un incremento del consumo de sustancias, sino que hay un incremento del consumo en general en la sociedad. Hay un deseo que no puede quedar nunca vacío, que siempre tiene que ser colmado. Hay un entierro de ideales y pérdida de ilusiones colectivas, como decían en la primera mesa, ¿no? Hay una tendencia del individualismo, el culto a la juventud eterna, la tendencia a la negación de la muerte y los duelos, y se estimula la negación de la falta, que siempre tiene que ser colmada. Bueno. Os voy a hablar de la psicoterapia de grupo en la UCA. ¿Cuánto tiempo tengo, Irene? Un minutito. ¡Qué rabia! Vale. Bueno, a ver, os comento un poco. Lo voy a comentar, voy a dejar los papeles y lo voy a comentar rápidamente. A ver, el abordaje grupal en la UCA, yo creo que como en cualquier patología, uno tiene que adaptar los encuadres a la población con la que trabaja y los objetivos que tiene. Entonces, yo creo que el abordaje psicoterapéutico en adicciones tiene unas particularidades. Hay que abordar la abstinencia a la sustancia, pero también lo psicológico que hay en la base de esa dependencia. Al revés que en cualquier paciente, la abstinencia se convierte en el primer objetivo de la recuperación para hacer un tratamiento psicoterapéutico profundo. Es decir, hasta que el paciente no deja de consumir unos meses, no podemos meternos a hacer psicoterapia más profundamente. El tema de la motivación, que han comentado los compañeros, es un tema muy importante. El paciente también tiene una hipótesis biológica sobre lo que le pasa. Siente que cuando deje la sustancia ya está curado, ¿no? Entonces hay que ir introduciendo lo psicológico, lo que hay que ir trabajando para que no vuelva a recaer o para que esa recaída sea cada más tiempo, ¿no? O que sea más difícil. Y en adicciones a mí siempre me parece muy importante incluir a la familia en el tratamiento. Y estos son los grupos que llevamos a cabo en la UCA. Hablo en plural, aunque yo era la única psicóloga, porque conté con la ayuda de una psicóloga clínica de salud mental, que tenía más experiencia que yo en psicoterapia grupal y en psicoanálisis, y con la que realicé el grupo de profundización. Entonces, el objetivo general del tratamiento psicoterapéutico sería salir de la dependencia a las sustancias y resolver el conflicto psicológico que le llevaba a la dependencia al paciente. Teníamos 3 grupos: el grupo de motivación, que lo realizaba yo sola, con residentes, que la tarea era conseguir la abstinencia a la sustancia. Era un grupo más centrado en la motivación, en disminuir la negación sobre la adicción, y era un grupo en el que los pacientes podían iniciar, algunos seguían consumiendo. Las normas para acudir al grupo son las de cualquier grupo psicoterapéutico, pero se incide mucho que no se puede acudir intoxicado. Es decir, que el paciente puede recaer, pero ese día no puede venir al grupo. Es un grupo con una técnica en la que se cuida mucho la ansiedad en el grupo, utilizábamos materiales más como información, leíamos información al principio del grupo, luego se hablaba sobre ella. Digamos que era un grupo menos encaminado a la interpretación y más al apoyo en la motivación hacia la decisión de abandonar la sustancia. El segundo grupo, de psicoterapia y profundización, tenía la tarea de mantener la abstinencia y profundizar en los conflictos psicológicos que le llevaron a ella, al paciente. Este es un grupo en el que ya la técnica de grupo operativo y psicoanalítica no requirió de adaptaciones especiales por tratarse de un grupo de adictos. Y luego pusimos en marcha un grupo de familiares y pacientes, que tenía el objetivo de reflexionar sobre las relaciones familiares en la familia con un miembro adicto. Bueno, y me voy a las conclusiones. Bueno, la importancia de trabajar en equipo
me parece muy importante, y poder pensar con otros el diseño de los tratamientos. La psicoterapia de grupo en población con adicciones requiere ciertas adaptaciones con respecto a otras patologías. Una posible salida a la dificultad en psicoterapia de grupo para personas con adicción sería adaptar los espacios terapéuticos a los diferentes perfiles y fases en el proceso de recuperación. Algo interesante que descubrimos con la práctica y luego con la investigación es que si es que en un principio pensamos que iba a haber como un nivel 1 y un nivel 2, en el que los pacientes pasarían del grupo de motivación al grupo de profundización, nos dimos cuenta que esto no sucedió casi nunca. Es decir, quizá nos dimos cuenta que estábamos trabajando con dos perfiles diferentes de pacientes. Y en relación al grupo de orientación psicoanalítica y operativa, pudimos ver como una gran parte de los pacientes sí pudieron beneficiarse de este tipo de abordaje y resolver conflictos psicológicos, incluidos el de la dependencia. La escucha directa de los pacientes a través de los análisis de los emergentes del grupo y de las respuestas a una encuesta de satisfacción confirman el beneficio psicológico y relacional percibido de este grupo. Bueno, y por no poner la bibliografía, os he puesto 3 artículos de nuestra revista de la Asociación Área 3, donde están publicados básicamente un poquito más ampliado lo que os he contado hoy y las referencias de los autores a los que me he referido. Bueno, pues sin más, vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguna mano en la sala, si los ponentes entre vosotros queréis hacer alguna pregunta. Empezamos con la sala. Yo creo que se oye, ¿no? Bueno, yo solo conozco las adicciones que terminan en la institución penitenciaria y no son pocas. Entonces, quería plantear algunas cuestiones a los ponentes, no sé quién se hará cargo de cada una de las preguntas. Yo llevo en prisiones casi tanto tiempo como el Plan Nacional de Drogas, desde los finales de los 80. Y lo que he asistido es a un deterioro progresivo de la situación de las personas con problemas de toxicomanía en prisión. No hablo tanto físicamente con la incidencia de VIH y otras infecciones, sino hablo de un deterioro subjetivo tremendo. Entonces, en este sentido, me apetecía preguntar cómo se puede seguir llamando programa de reducción de daños a una dispensación de tal calibre de no solo metadona en cantidades industriales, acompañadas de todo tipo de sustancias que, como desconozco farmacológicamente si son benzos, si son tal, si son antipsicóticos, veo que las medicaciones valen todas para todo. Bueno, el deterioro y la consecuencia sobre la subjetividad son enormes. Entonces, siempre me gustaría problematizar esta cuestión. ¿A qué se llama sustitución? ¿A qué se llama programa de reducción de daños? Eso por un lado. Y por otro lado, dado que hay cantidad de población con problemas de adicción en la institución penitenciaria, no sé si el deterioro que sufren viene exclusivamente asociado a la al abordaje farmacológico exclusivamente, o también esto que también ha detallado el primer ponente, si han aparecido ya sepultados bajo este tipo de protocolos o procedimientos que no sé si dejan tiempo para ver a algún paciente, porque claro, tal y como lo ha narrado, digo, esto ya es una estructura que sepulta a las personas. En ese sentido, más que confianza en los protocolos, me gustaría ver cómo se pudiesen agilizar procedimientos, porque para esta población que termina en prisión es muy difícil acceder a la red, muy, muy difícil. Yo, particularmente en el centro penitenciario en el que trabajo, habíamos conseguido pasar a una de esas unidades residenciales y de apoyo a la adherencia al tratamiento, que era la única cuestión que era posible acceder sin pasar por un CAID ni por un CAID, cuidado, pues también, yo no sé si es a raíz de esto que ha cambiado ahora el plan o algo, hasta ese recurso se nos ha caído. No sé cómo puede llegar la gente que está en prisión a los CAID y a los CAD
para llegar a ese tipo de unidades. Entonces, pues bueno, a lo mejor menos protocolo y algún procedimiento que agilice la atención podría ser una idea que lanzo y no sé qué pensará la mesa. Bueno, si os parece, contesto, ¿no? A ver, respecto a la primera parte de la pregunta, estoy de acuerdo. Uno de los problemas que tenemos, ¿no?, es el abuso o el uso abusivo de prescripción de psicofármacos. Con lo cual, bueno, estoy de acuerdo en decir en esto que planteas, ¿no? Decir que todo esto evidentemente va en contra de poder trabajar, ¿no?, a nivel personal con estos pacientes, ¿no? Sí es cierto que esto tampoco es uniforme. Nosotros en particular somos un centro bastante limitado a la hora de administrar medicación, ¿no? Intentamos evitar precisamente, ¿no?, que se puedan provocar todo este tipo de situaciones, ¿no? Uno de los planteamientos que tiene actualmente la Comunidad de Madrid, es decir, la Oficina de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es que con este perfil de pacientes hay que intervenir a nivel psicoterapéutico, ¿no? Es imposible, es decir, estamos hablando de personas, pues como tú muy bien dices, desde los años 80, ¿no?, desde los años 90, que llevan consumiendo opiáceos ilegales, que llevan usando de forma inadecuada benzodiazepinas y cualquier otro tipo de medicación, ¿no? Es difícil poder intervenir con ellos a nivel psicoterapéutico. Es una lucha, ¿no?, que tenemos con estos pacientes, que puedan asistir a una cita, ¿no?, para poder trabajar determinados temas, pero una lucha hasta tal punto, ¿no?, que ayer mismo nos llegó una comunicación de la Oficina Regional de Salud Mental diciendo, como contradicción a lo que planteas, ¿no?, que todos aquellos pacientes que están por debajo de 50 miligramos de metadona, todos tienen que dejar de recoger metadona en farmacia porque consideran que son dosis infraterapéuticas. Podemos entender esto como... claro, ante esta situación, yo ayer hablaba con mi jefa y le planteaba, ya tenemos dos opciones ante esta historia, ¿no? Una, o todos aquellos que están en 30 miligramos, pasarles directamente a 50 miligramos de metadona y se acabó el tema, ¿no?, y ya está. O que alguien asuma y que le diga a la oficina que esto no se puede hacer, ¿no? Entre otras cosas, nosotros no somos un centro que no dispensamos metadona en el centro. Con lo cual, se plantean este tipo de contradicciones, ¿no? Es decir, son pacientes con mucho tiempo de tratamiento, que están aburridos de cualquier tipo de abordaje que se le haya hecho, ¿no?, que muchos de ellos están polimedicados, ¿no?, que nos obligan, ¿no?, a intervenir con ellos cuando no quieren y aparte es imposible, ¿no?, poder acceder a consulta, ¿no?, y aún encima lo que nos plantean es, oiga usted, o le retira la metadona o le pasa una dosis de metadona más adecuada, pues no sé muy bien cuál es el motivo, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es la situación en la que estamos, ¿no? Con respecto a la dificultad de acceder a la red, no entendía la pregunta, después la entendí, ¿no? No sé cómo, lo que estás planteando no te puedo contestar, no sé cómo se hace la derivación desde instituciones penitenciarias a los recursos residenciales. Lo desconozco, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es cómo lo hacemos nosotros. A los recursos residenciales nosotros podemos pedir, bueno, lo indiqué un poco antes, podemos pensar, ¿no?, en lo que podemos solicitar y en función del informe que enviemos a la oficina regional nos van a indicar si está indicado lo que nosotros hacemos o bien no está indicado lo que nosotros hacemos y entonces nos aconsejan que vayan por otra vía. Y una vez
una vez que ese paciente se incluye en este mecanismo, perdemos la capacidad de acción sobre él. Es decir, si después va a ser derivado a un centro de día, si después va a ser derivado a un recurso de larga estancia, ahí ya no depende de nosotros, depende del centro derivador al que nosotros le diremos, a su vez puede derivar sin tenernos en cuenta nosotros. Entonces, no sé cómo se hace la derivación desde instituciones penitenciarias. Y bueno, con respecto al tema de los datos, me habéis visto jugar con el móvil ahora mismo, no estaba jugando, me acaban de llevar ahora mismo, en este momento, una nueva revisión de todos los protocolos que hemos hecho que mañana tenemos que revisar otra vez, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Y así andamos en el centro de trabajo. Y así andamos. Entonces, estamos continuamente en esta situación. Y lo de la base de datos, bueno, es una película. Quiero decir, yo esto se lo planteé a mis jefes, a la concejala y a la jefa de área, y me dijeron, no te preocupes, cuando llega la AP primaria ya veremos a ver qué pasa. Pues ya vemos lo que pasa. Es decir, lo que pasa es que estamos poniendo celdas, ¿no?, de Excel, ¿no?, y suma y sigue, y haciendo copias y pegas, y este es el nivel. Que yo creo que la filosofía de reducción del daño también tiene vale, que el origen, es decir, yo creo que se asume que no es una curación para el paciente, sino que hay una reducción del daño en el individuo y en la sociedad. Yo creo que cuando surgió también esta parte social de reducir robos, era esa la esencia, entiendo, ¿no?, también en los orígenes, ¿no? Sí. Ya, sí. Y lo que también siempre he alucinado, los pocos recursos que hay dentro del ámbito de prisión, ¿no? Que es verdad que hay muy escasos recursos, a veces las adicciones las abordan asociaciones externas, ¿no?, a los psicólogos de la prisión. Realmente que creo, bueno, nos lo puedo decir, que hay muy pocos recursos, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nada más. Hola. Soy José Antonio Pérez y voy a contar una historia. En vez de dar respuesta o hacer preguntas, es que digamos que me siento arrastrado hacia una especie de desesperanza terapéutica, escuchándoos y viendo los protocolos que nos invaden y cayendo en esa función que habéis citado antes de los trabajadores de salud mental como control social, ¿no?, elementos de control social. Voy a contar esta pequeña historia porque implica a dos ponentes, a Elena y a Guillermo, que conozco desde hace mucho y quiero mucho. Y bueno, lo que quiero decir es que en la red hay elementos muy potentes que, si conseguimos conectarlos, pueden pasar cosas distintas de las que estamos viendo que nos envuelven, ¿no?, y nos llevan a los infelices años 20 y a este nihilismo terapéutico que a veces sentimos, ¿no? Brevemente, la primera tiene que ver con Elena, y es que un día llamaron de Toledo que había dinero en Guadalajara para hacer una supervisión y nadie sabía qué hacer con ese dinero. Y bueno, pues fuimos dando tumbos y yo, que era nuevo allí en aquel servicio, di con la gente adecuada para poder montar un esquema de supervisión de psicoterapia grupal en la sanidad pública, algo que cada vez que lo cuentas, pues en aquel momento hace 15 años sonaba rarísimo, ¿no? Entonces aterricé y fue como pin, llegué al despacho de Victoria y Victoria dijo, ¡ah, qué interesante! Y ya pues la red se hizo y apareció finalmente Elena. Entonces hicimos una cosa rara, que no es que la hiciera yo, se hizo por un grupo de gente que rompió con esta desesperanza terapéutica. Retrocedo 25 años y yo soy residente de primer año, me encuentro con Guillermo Ponce, que tenía también 25 años menos, y me encontré con su entusiasmo de hombre fóbico que quería montar grupos y hombre fumador que quería dejar de fumar y montar una unidad de conductas adictivas. Y nada, pues tomando café surgían ideas magníficas, siempre yo impulsadas por él. Yo te agradezco aquella actitud de aprender, de preguntarse, porque ya no me la he podido quitar de encima. Y nada, pues dijo, a ver, chavales, no sé con quién estaba, a ver, chavales, de los pacientes que están ingresados ahora mismo en medicina interna, ¿cuántos están ingresados por drogas? Porcentaje. Y yo qué sé, pues dijimos una cifra, 10, 20... Y venga, vámonos a la medicina interna y vamos a preguntar uno a uno todos los que están ingresados. Y nos echamos media mañana haciendo eso y bueno, luego sacamos un póster muy gracioso en el que realmente más de la mitad de los pacientes ingresados en medicina interna
estaban por problemas relacionados con drogas y evidentemente no era por heroína, sino era por tabaco, luego alcohol y tabaco. Y mientras tanto, pues sacamos las conclusiones y Guillermo se pensaba cómo dejar de fumar. Yo creo que ampliaste la UPRA a otras conductas adictivas para poder dejarlo, pero eso ahora lo dices tú. Bueno, eso, que no quiero caer en la desesperanza ni en el acaparamiento del micrófono. Gracias. Sociedad, de la administración, del mundo, ¿no? En general. En la medida que se reconoce una adicción como patológica, pues si se reconoce como enfermedad hay que asumir el tratamiento, y en la medida que se reconoce que la sustancia o la conducta o lo que sea tiene esa capacidad patogénica de producirlo, pues entonces hay que asumir que habrá que controlarlo. Con las drogas está muy claro, las drogas son malas, las drogas producen drogadicción, los drogadictos son enfermos, son pobres enfermos, y entonces se asume el tratamiento, se asume todo. Las drogas dan muchos problemas, no generan impuestos, ni hay tampoco pues, entidades ahí haciendo una presión. Con el alcohol ya la cosa ya no está tan así, ¿no? Porque pues, efectivamente hay unos ingresos directos para la administración, y luego está la presión de los lobbies. Es decir, ahí no he podido contarlo, ha habido cosas muy intensas, muy llamativas, desde modificar las leyes británicas respecto al precio de las bebidas alcohólicas, por parte de la presión de los lobbies. Y ya si vamos al nivel del juego, en determinados juegos, las ganancias que dependen de los enfermos son todavía mayores, y la máxima es el tabaco. Aunque luego, pues digamos que más o menos hay unos 8 muertes por cada 100.000 habitantes se producen por las drogas, más de 40 se producen por el alcohol, que vienen a ser unos 15.000 muertos al año en España se producen por enfermedades relacionadas con el alcohol, y 50.000 muertes al año se producen por enfermedades relacionadas con el tabaco. Ahí sí que prácticamente, virtualmente, el 100% del dinero que se recauda, tanto la industria como los impuestos, procede de individuos que son adictos a la nicotina, que tienen dependencia de la nicotina. Entonces, bueno, pues la actitud ahí, incluso en las leyes, no hay una consideración de enfermos, sino que directamente hay una criminalización. O sea, las leyes van en la línea de criminalizar al fumador, proteger al fumador pasivo, impedir fumar en determinados sitios. O sea, no hay hay una negación absoluta de la posibilidad de llegar a considerar como enfermedad la dependencia a la nicotina. Ahí la presión de esas fuerzas, tanto por un lado como por otro, es evidente. Y te puedes encontrar cosas como esta, que efectivamente, lo dices tú, vas a medicina interna, tabaco, alcohol, tabaco. Pero, bueno, pues desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista fisiológico, de la comprensión fisiológica de la adicción, tan adicción es la adicción al tabaco como la adicción a la heroína, pero sin embargo, pues consideraciones, la actitud que tiene la institución, la administración, la sociedad en general, pues es totalmente distinta, y no se puede negar, ¿no? No se puede negar que esas fuerzas están ahí, no podemos no querer verlas, no podemos entender un buenismo absoluto por parte de las industrias impecables ni de las administraciones impolutas. Eso no es realista. La mejor prueba es lo que se ha tardado en incluir el juego patológico dentro de las adicciones. Hace más de 30 años que los clínicos y los investigadores hablan del juego patológico como una adicción. Las revistas de adicciones incluyen artículos de juego patológico desde siempre, desde hace 30 o 40 años. Claro, mientras el juego patológico está dentro de ese capítulo de trastornos del comportamiento, de trastornos de la impulsividad, todo queda en el enfermo. O sea, la causa de la ludopatía es la tara del individuo. El individuo pues, tiene una especie de tara por la cual la da por esto, como lo podría haber dado por otra cosa. Si lo pasas al capítulo de trastornos adictivos, ya reconoces que hay un elemento externo al individuo, que es un elemento
elemento con capacidad patogénica y que, por lo tanto, debe ser, como mínimo, si no prohibido, por lo menos controlado de alguna manera. Bueno, pues impone una responsabilidad de control que, sin duda, ha estado ahí haciendo presión para evitar a toda costa que, por eso que todo el mundo veníamos diciendo, que el juego patológico, ¿qué hacía en ese capítulo? El juego patológico tenía que estar en otro. Bueno, pues son las 2. Vamos con media hora de retraso todo el rato. Empezamos otra vez a las 3:30. Y antes de eso, recordar que mañana las comunicaciones orales van a ser expuestas por el orden en el que están en el boletín. Y nada, nos vemos en un ratito. Que aproveche.